Buenos días. El tema de hoy que voy a abarcar brevemente, espero no más que una media hora, es el concepto de mediación en el contexto internacional. En el contexto internacional, el término mediación se usa en distintos ámbitos. Tiene muy parecidas acepciones o significado también con el término de mediación en el contexto que más comúnmente se utiliza en el ámbito nacional o en las jurisdicciones nacionales. Aún así hay diferencias y son algunos temas que voy a abarcar hoy para tratar de ver un poco cuáles son similitudes y sobre todo las diferencias con la mediación entre mediación nacional y mediación internacional. El término mediación se utiliza en varios contextos. En muchos casos se refiere a formas de solución de controversias o forma alternativa de solución de controversias en el derecho nacional o interno al Estado. Pero también el término mediación se utiliza en el contexto internacional. Esto se da en varios contextos también, o situaciones, que pero abarcan conflictos o situación de tensión entre estados o en el ámbito de distintas jurisdicciones, cuando las partes se encuentran bajo distintas jurisdicciones estatales, o también se ha utilizado en términos más recientes, en condiciones más recientes, en una situación de conflicto interno a un Estado, pero cuando normalmente intervienen o puede tener repercusiones en el ámbito internacional, e intervienen actores internacionales. Los temas en el ámbito de la mediación internacional, los temas de conflictos, pueden también tener distinta naturaleza. Comúnmente o tradicionalmente se han visto las utilizaciones de medios de mediación, formas de mediación, en el ámbito comercial o mercantil internacional. Esta es una fórmula bastante típica de solución de controversias de carácter mercantil o comercial. La otra gran área que nos interesa más, sobre todo en relación con paz, derechos humanos, es el tema de conflictos en ámbito político, diplomático, cuando se dan situaciones de conflicto en el ámbito de dos o más estados o al interior de un mismo estado. Brevemente, el primer contexto, el del contexto mercantil o comercial, también ha venido evolucionando a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, se han constituido instituciones que de manera más o menos permanente tratan de ofrecer sus servicios de mediación a las partes que tengan una disputa o un conflicto de carácter comercial. Entre las más recientes, la Corte Interamericana de Arbitraje y Mediación, que se ha constituido en Madrid a partir de 2018 y tiene carácter privado en temas de controversias entre operadores y agentes del sector creativo y cultural. Esta es una fórmula reciente y aplica las normas españolas sobre mediación y arbitraje. Otras instituciones de carácter internacional que tienen más tiempo o que son activas desde hace más tiempo es, por ejemplo, en el acrónimo inglés ICC,
the International Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio Internacional, que ofrece también sus oficios o mediación a todo tipo de entidades públicas y privadas que puedan tener conflictos de carácter comercial. También hay que subrayar en ese ámbito que la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que en el acrónimo inglés es UNCITRAL, ha elaborado en agosto de 2019 una propuesta de convención sobre acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. Esta viene con el nombre, o conocida también con el nombre de Convención de Singapur. Todas estas fórmulas se han creado porque muchas veces las controversias mercantiles o comerciales internacionales necesitan de una solución más rápida y muchas veces, tradicionalmente, desde la Edad Media, el sistema mercantil ha tratado de solucionar sus conflictos, sobre todo cuando intervienen actores o agentes o partes basadas en distintas jurisdicciones, fórmulas alternativas a la tradicional de la jurisdicción de tribunales nacionales. Esto se conforma más fácilmente a las necesidades de los operadores comerciales y de las entidades comerciales, sea nacionales o transnacionales. Entonces, en el ámbito mercantil, esta práctica ha sido bastante común y sigue evolucionando hoy en día, sobre todo con el desarrollo de los sistemas de comunicaciones y de comercio internacional, que, como sabemos, han tenido un amplio desarrollo en los últimos años. Esta de la solución de conflictos comerciales es una parte que, como digo, tiene una envergadura, un elemento internacional, pero no es el enfoque al que quiero dedicarme hoy. Hoy quiero más bien enfocar la atención un poco más sobre el tema del ámbito político-diplomático internacional. En ese sentido, también los estados, y aquí tenemos que después referirnos un poco a la estructura del sistema internacional de los estados, que subyace o que justifica el tipo de solución alternativa de controversias en comparación a la solución a través de tribunales o cortes a nivel tanto nacional como internacional. Seguramente a lo largo de los siglos los estados han utilizado formas de mediación, de negociación, o como también a veces se habla de buenos oficios. Esas son fórmulas que tienen carácter diplomático político porque no utilizan fórmulas o instituciones jurisdiccionales. A veces se ha utilizado el arbitraje internacional también. Y todas estas son fórmulas que se han utilizado por parte de los estados por su propia naturaleza y por la naturaleza del sistema jurídico internacional y de sus sujetos. Más interesante para nosotros, en base a las evoluciones recientes, a la que me parece más oportuno dedicar nuestra atención hoy, es el tema de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, que en 2020 celebró el 75 aniversario de su creación en San Francisco en 1945, creó esta institución internacional que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como el principal organismo internacional o institución internacional encargado de velar por la paz. En ese sentido, aquí se puede subrayar la importancia de la paz
en relación con la mediación. Y por esto el tema de Naciones Unidas, derecho internacional, paz, y después veremos también desarrollo y derechos humanos, están muy estrictamente relacionados. Y la misma Naciones Unidas, a lo largo de sus 75 años, ha venido desarrollando mecanismos de instituciones, fórmulas, intervenciones para la mediación y prevención de conflictos. Como sabemos, si leemos el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ahí vemos que la tarea principal de las Naciones Unidas es justamente la prevención de conflictos. Y también esto se relaciona con el hecho que la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, prohíbe la solución de conflictos entre estados utilizando la fuerza. O sea, la Carta de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, confirma y establece que la utilización de la fuerza armada, esencialmente, o la amenaza de la fuerza armada, es un medio prohibido de solución de controversias entre estados. De ahí, entonces, la necesidad de buscar fórmulas pacíficas de solución de controversias. Aquí relacionamos estrictamente el artículo 33 de la misma Carta de las Naciones Unidas y cito textualmente: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscar la solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Aquí es interesante ver cómo la orden de las posibles fórmulas de solución pacífica o arreglo pacífico de controversias entre estados. Tenemos que hablar en 1945 esencialmente de conflictos entre estados, conflictos internacionales en ese sentido. Se empieza con negociación, investigación, mediación, conciliación. Después viene el arbitraje, que es una fórmula cuasi jurisdiccional de solución de controversias a través de un tribunal arbitral. Y por último, el arreglo judicial. Y después recurso a organismos y acuerdos regionales, por ejemplo, como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea. ¿Por qué se da esta orden? Esta orden se da porque a lo largo del último siglo, seguramente los estados han privilegiado lo que se llaman estas fórmulas diplomáticas o solución político-diplomática de controversias, mientras que los tribunales internacionales han tenido relativamente poco éxitos, aparte de los últimos desarrollos, sobre todo en ámbito de tribunales permanentes penales, o en el caso de organismos regionales como el Tribunal Europeo, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero estas son excepciones. La misma Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de las Naciones Unidas, ha tenido relativamente pocos casos, porque los estados prefieren utilizar medios alternativos y muchas veces porque los estados prefieren un arreglo diplomático, político, de negociación y no ir delante de una jurisdicción internacional. Estas opciones también derivan del sistema internacional, de cómo está constituido el sistema internacional o de derecho internacional y de las relaciones internacionales. El sistema internacional, aún con su evolución y cambios,
en los últimos años seguramente, con la creación de Naciones Unidas y la creación de instituciones internacionales regionales, se funda esencialmente en la soberanía de los estados. La soberanía de los estados implica también la igualdad jurídica de los estados. Por lo tanto, las partes de un conflicto o una controversia, cuando se trata de estados, son iguales. Y esta es la base de la voluntad de las mismas en aceptar medios de solución adecuadas. ¿Por qué? Porque aun cuando hay un tribunal, muchas veces la jurisdicción del tribunal no es obligatoria, es voluntaria. Son muy pocas las excepciones en este sentido. Dos que se pueden mencionar y que mencioné anteriormente son el Tribunal de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el Consejo de Europa, el segundo y el primero en el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, todas controversias que surgen en la aplicación de los tratados de la Unión Europea o de la Convención Europea de Derechos Humanos están bajo la jurisdicción obligatoria de estos dos tribunales. Pero si miramos o averiguamos la situación en el resto del mundo, son muy pocas las situaciones parecidas a estas. Sigue en la gran parte de los casos y en ámbitos que no entran en estos dos ámbitos de la Unión Europea de Derechos Humanos, hay muchas más controversias, por ejemplo, controversias de carácter fronterizo. En esos casos, los estados prefieren utilizar otras fórmulas. En unos casos se ha utilizado la Corte Internacional de Justicia, los arbitrajes, pero muchas veces se crean instituciones ad hoc o se utilizan estas otras fórmulas como la mediación, la conciliación, la negociación o los buenos oficios también, otra fórmula que se puede utilizar. En Naciones Unidas, dos resoluciones de 2016 de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad contempla una serie de acciones para prevenir el brote, la escalada, la continuación y la recurrencia de conflictos. Estos documentos muestran también la evolución del tipo de soluciones ofrecidas en el contexto internacional debido a la evolución de los conflictos. ¿Qué quiere decir la evolución de los conflictos? Es decir, que en el principio, cuando hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, cuando se redactó este documento fundamental en el derecho contemporáneo, los fundadores de la Carta, los negociadores de la Carta de Naciones Unidas, tenían la experiencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos conflictos mundiales que llevaron después a la creación primero de la Sociedad de las Naciones y después a las Naciones Unidas, consideraban como elemento central o fundamental de los conflictos internacionales formas de violencia, uso de la fuerza, llamamos guerras, entre estados. O sea, esencialmente, la amenaza para la paz que se redactó de la forma que conocemos en la Carta de las Naciones Unidas, se limitaba a conflictos armados entre estados. En realidad, si vemos la evolución a partir de 1945, pero sobre todo a partir del principio de los años 90 del siglo pasado, con el terminar o a limitarse los efectos de la Guerra Fría, lo que se pueden ver es que la gran parte de los conflictos, tensiones, situaciones de violencias, son relativos a conflictos internos a los estados. Entonces también la cuestión es cómo el tema de la mediación ha venido también evolucionándose
y ha tomado en cuenta otros elementos en relación a la prevención, solución de conflictos, tensiones que no se limiten a la situación entre dos o más estados. Ejemplos del primer tipo de conflictos, lo que tradicionalmente se han considerado una amenaza para la paz internacional, podemos mencionar, por ejemplo, Israel y Palestina, Cuba y Estados Unidos, Ucrania y Rusia, o España y el Reino Unido sobre el tema de Gibraltar, para mencionar unos. En muchos casos, estos tipos de conflictos son conflictos o tensiones o disputas de carácter fronterizo o tratan controversias transfronterizas entre estados. O sea, una frontera, una disputa sobre territorios, sobre control sobre recursos naturales, energía, aguas. Y estas tensiones crean la posibilidad de un conflicto o generan un conflicto que después se trata de solucionar. Estos son los conflictos al que se refiere esencialmente la Carta de Naciones Unidas en su formulación originaria. Pero hoy en día muchos conflictos tienen un alcance internacional, pero se desarrollan al interior de un Estado y pueden originar desde distintas situaciones, motivaciones, razones, que tienen un carácter político, económico o cultural. Por ejemplo, el caso de minorías. Muchos estados tienen minorías a su interior y si miramos a los conflictos internos o no internacionales o de carácter no internacional, para utilizar un término técnico, quiere decir, en términos no técnicos hablamos de guerras civiles, podemos averiguar que en la gran mayoría de casos se trata de situaciones donde se encuentra un gobierno en oposición a grupos políticos, movimientos que muchas veces tienen un carácter étnico o político ideológico. En esos casos, la mediación puede intervenir en diálogos, tanto en situaciones de preconflicto, en situación de recuperación post-conflicto o en consolidación de la paz. En ese sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, plantea una visión integral sobre el apoyo que las Naciones Unidas pueden ofrecer a los estados para solucionar conflictos y evitar situaciones de violencia. Porque las Naciones Unidas ha venido evolucionando también en el ámbito del interés, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, hacia este tipo de conflictos, que no son conflictos de carácter internacional. Porque muchos de esos conflictos o situaciones de tensiones, de violencia, pueden generar situaciones que van más allá del conflicto interno al Estado. O sea, no es una cuestión interna solamente al Estado. Es una situación que puede no solamente crear víctimas al interior de un Estado, pero puede crear también situaciones de conflicto y de tensiones en la región. Pensamos a conflictos recientes, por ejemplo, como la situación en Siria, donde varios países pueden estar involucrados, vecinos. Entonces, las Naciones Unidas considera que situaciones de conflictos internos son una amenaza para la paz, y no solamente los conflictos internacionales, como originariamente se había pensado o planteado. Entonces, aquí también hay una evolución de la visión de lo que se entiende por paz o
amenazas para la paz, que abarcan también estas situaciones de conflictos al interior de las fronteras de un Estado. El Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de Paz, que es un organismo al interior de la Secretaría General de las Naciones Unidas, menciona 3 áreas que son pilares de la ONU en relación con prevención de conflicto, mediación y paz. Y habla de paz y seguridad, de desarrollo y derechos humanos. ¿Por qué estos 3 elementos? Claramente, cuando hablamos de paz y seguridad, podemos incluir el tema de los conflictos internacionales, donde 2 o 3 o más estados están involucrados en un enfrentamiento militar. Pero cuando hablamos al interior de un estado, seguramente los otros elementos como desarrollo y derechos humanos son centrales para el tema de prevención y solución de los conflictos. Si vemos muchos de los conflictos internos o no internacionales que se dan o que se han dado en el contexto contemporáneo, muchas veces elementos relativos al desarrollo social, económico de un país están relacionados también con el respeto de los derechos humanos en ese mismo país. A veces son el origen o están en el origen del conflicto y muchas veces son asuntos que se tienen que tomar en cuenta en el momento de la solución del conflicto para una solución pacífica de las tensiones y de las fases violentas de estos conflictos internos. También en el campo de las opciones se ofrecen distintos tipos de mediación por el trámite de las Naciones Unidas. Y esto también ha sido un elemento de evolución a lo largo de los 75 años de las Naciones Unidas. Aquí menciono brevemente, sin entrar en detalles, lo que son unos temas o unas opciones que las Naciones Unidas ofrecen. Por ejemplo, mediadores individuales externos a las Naciones Unidas, mediadores internos a las Naciones Unidas, por ejemplo, funcionarios de Naciones Unidas, mediadores estatales, a través de oficios y de las negociaciones al interior de las Naciones Unidas, los estados o representantes de estados pueden intervenir en forma pacífica para ofrecer la mediación a las partes involucradas en el conflicto. También hay mediadores de reserva de las Naciones Unidas. Se trata de 8 expertos que pueden enviarse en situación de conflicto o de potencial conflicto en una misión en un plazo de 72 horas. También existe un grupo de amigos de la mediación formados en 2010 por 43 estados y presidido por Turquía y Finlandia. Y funciona a nivel ministerial, donde estos estados ofrecen prioritariamente sus oficios para una solución o intervención para la solución de un conflicto. También se habla de mediación interna, o sea, no es cuando actores o partes, instituciones externas al país en conflicto o los países en conflicto se intervienen, pero en este caso es una mediación interna donde personajes de la cultura, de la religión o políticos, superpartes o por su prestigio, ofrecen sus oficios, su mediación, sus servicios a las partes. Y muchas veces en estos casos, estos mediadores internos colaboran con los mediadores internacionales, que sean Naciones Unidas o organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos, que pueden intervenir junto con los mediadores internos en la solución de conflictos. Entonces, para concluir esta breve nota de presentación, quisiera confirmar que el nivel de intervención y de opciones
se ha venido desarrollando en el ámbito de Naciones Unidas y en el contexto internacional a lo largo de los últimos 75 años. Que también la visión de la mediación y otros medios alternativos de solución de controversias o diplomáticos se han venido elaborando y ampliando en su tarea, porque también los tipos de conflictos han evolucionado. También hay que considerar que, gracias al concepto de derechos humanos que han sido elaborados en el contexto de las Naciones Unidas, sobre todo a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, otros elementos como el desarrollo humano y el respeto de los derechos humanos han venido formando parte de aquellos elementos o pilares que se consideran esenciales para una solución pacífica de controversias. Y por lo tanto, estos elementos han venido poco a poco tomando más importancia para los mediadores en el contexto de una solución pacífica de controversias, que han pasado a ser solamente controversias internacionales, o sea, interestatales, donde dos o más estados amenazaban o quebraban la paz, a situaciones de conflictos internos, y donde ciertamente estos elementos de paz, desarrollo y derechos humanos se ponen justamente en relación estricta entre ellos, como el secretario general de las Naciones Unidas ha puesto de relieve. Muchas gracias y espero que puedan aprovechar para profundizar también algunos de estos temas.